En Reflexiones Televisión hemos venido abordando las problemáticas locales en el caso de la ciudad de Popayán y un caso puntual, pues, la crisis, si se puede llamar así, que está viviendo la administración municipal, y hemos venido hablando con varios ciudadanos que tienen opinión aquí en la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca. Hoy tenemos al abogado Cristian Joaquí. Con él vamos a hablar precisamente sobre una columna de opinión que él ha planteado en el diario El Nuevo Liberal sobre la revocatoria o si eso es revanchismo político, y precisamente por eso lo tenemos invitado el día de hoy a este espacio para hablar un poco sobre este importante tema. Así que pues le doy la bienvenida, abogado Cristian Joaquí, bienvenido a Reflexiones Televisión. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Pues esperamos tener un momento precisamente para la reflexión que puede ser necesaria en estos momentos tan caldeados que puede vivir el municipio de Popayán, y también pues se vive en otras partes de Colombia, ¿no? ¿Qué podemos hablar sobre el tema de la revocatoria? ¿Cómo se utiliza este instrumento? ¿Se aprovecha para aprovecharlo, valga la redundancia, en algún sentido político? ¿Qué percepción tiene usted? Pues este es un mecanismo de participación ciudadana, igual que el plebiscito, igual que la consulta popular, digamos, existen otros mecanismos de participación ciudadana, y hasta el momento ninguno de estos ejercicios que se han hecho en el país habían logrado su cometido. Pues el cometido, por supuesto, de la revocatoria del mandato es revocar el mandato a un mandatario, un gobernador, un alcalde. Hasta el momento ninguno de estos mecanismos ha ofrecido pues esa solución. Esto, según algunos, obedece precisamente a la dificultad que existe en que se consigan todos los requisitos que disponía la ley 134. Pero en virtud de eso, la ley se modificó y a partir del 2015 los requisitos son sustancialmente diferentes, son sustancialmente más fáciles de conseguir, y quizá en virtud de eso la cantidad de soluciones, perdón, la cantidad de peticiones al respecto se han visto incrementadas. Y por supuesto, esto sirve precisamente para buscar de alguna manera en los grupos o los partidos que no han tenido el poder, pues la posibilidad de buscar una nueva oportunidad de hacerse al poder, ¿sí? Entonces, es decir, esta facilidad puede surgir tanto para una especie de revancha política, pero de ninguna manera tampoco puede desconsiderarse como lo que en efecto o en la ley está planteado, que es un mecanismo de participación ciudadana, un mecanismo de ejercicio de control al poder político. Es decir, que de alguna manera llevarlo solo a la esquina de la orilla política es inadecuado, es erróneo. Yo considero que sí, porque si las cosas están de esta manera es precisamente porque nuestra forma de haber diseñado nuestro sistema democrático implica necesariamente la existencia de estos mecanismos, ¿sí? Y estos mecanismos, pensar que estos mecanismos de participación democrática se reducen exclusivamente al ámbito, digamos, electorero y revanchista sería también disminuir la calidad del debate. Pero también de la otra manera, pensar que las personas que están detrás de estos movimientos solamente buscan un ejercicio sano del control del poder político también es complicado. O sea, necesariamente, como en cualquier ocasión de esta naturaleza, pues están en contravía algunos intereses, ¿sí? Es por eso que yo he considerado que es aquí en donde el ciudadano debe tener un papel muchísimo más importante. No tanto las personas que hacen o que tienen una iniciativa de esa naturaleza, que la tienen por supuesto, pero el ciudadano, la participación del ciudadano en esta oportunidad tiene que ser mucho más calificada que en la elección. ¿Por qué? Porque aquí tiene que entrar en consideración sobre si un mandatario está haciendo o no le están saliendo las cosas bien, ¿sí? O está haciendo las cosas de manera acertada, pero ¿qué implicaría en el evento en que el mandatario sea revocado? O sea, ¿habría una pérdida de la institucionalidad? Probablemente. ¿Y eso qué traería? ¿Más beneficios que perjuicios? Es decir, finalmente, en la decisión inicial de depositar mi voto, claro, por supuesto que hay una racionalidad, o debería existirla al menos, pero en esta decisión esa racionalidad debe ser un
poco más calificada, y ese es en realidad la crítica que yo le podría formular a un proceso como estos. De verdad, como ciudadanos tenemos la capacidad de enfrentar argumentos racionales, argumentos válidos, la decisión sobre terminar o no terminar el mandato a un dirigente político. No sé, o sea, mi análisis en la columna que yo hago precisamente va dirigido a que casi el 50% de las solicitudes que se han presentado en este momento en el país se concentran en la costa atlántica. Y esto coincide con el mapa de riesgo electoral de la misión de observación electoral, con los riesgos electorales provenientes de las vulnerabilidades socioeconómicas. Entonces, a veces no podemos desconocer que las vulnerabilidades socioeconómicas pueden llevar a tomar decisiones que pueden no ser eventualmente las más o las mejores políticamente consideradas. Abogado, uno entiende que siempre quien apoyó al mandatario de turno pues tiene un deber muy explícito para poder defender su obra de gobierno, y quien estuvo como contradictor generalmente asume la oposición política. Digamos que eso es natural en la democracia de cualquier país del mundo. Pero lo que uno nota es un ambiente muy caldeado, un ambiente muy violento, si de alguna manera se pudiera llamar, en el caso de las redes sociales. Vemos denuncias, por supuesto, pero digamos, para pasar ya a lo concreto, digamos, ¿qué tanto daño le hace ese enfrentamiento, esa guerra abierta a la ciudad como tal? Pues el problema ha sido que nosotros como ciudadanos, ¿de dónde obtenemos la información para tomar decisiones? No podemos tomar decisiones de manera desinformada. Ahora, ¿de dónde las estamos tomando? ¿Será que Facebook o Twitter son mecanismos expeditos o más que expeditos, digamos, determinantes para tomar buenas decisiones? No lo sé, o sea, probablemente lo sean para examinar lo que está diciendo la gente, pero probablemente los problemas no se reducen exclusivamente al post de Facebook ni al tweet. Probablemente los problemas son mucho más complejos, y naturalmente en Popayán los problemas son mucho más complejos, pero ahí está el verdadero la necesidad del ciudadano de informarse, pero no de manera, digamos, muy superficial, sino informarse de fondo sobre los problemas de la ciudad. No tenemos que desconocer tampoco que en el municipio se han brindado algunos espacios de ejercicios de reflexión de lo que está ocurriendo en la ciudad, pero tampoco podemos desconocer que si una persona se encuentra molesta, si una persona considera que las políticas públicas no reflejan en realidad lo que se prometió en campaña, entonces quiere decir que necesariamente esa persona es un contradictor político, y lo único que está buscando es, como lo he encontrado también en unas calificaciones, y es que solamente son personas que buscan volver al control político para volver a tener contratos. ¿Sí? Y esto no puede reducirse a eso. Pensar de esa manera sería lo mismo que reducir a que las cosas buenas solamente van a ser aplaudidas por los ciudadanos que hacen parte de la administración. Y eso pues tampoco es cierto. Es decir, creo que hay muchas cosas buenas de la administración que han sido aplaudidas por la ciudadanía, y hay otras cosas que también es necesario reconocer que se pueden o que pueden ser objeto de mejora. Y en esto es cierto, o sea, hay muchas, no son pocas las cosas que pueden ser objeto de mejora en esta administración. Cuando hay este tipo de escenarios de discusión, de debate, pues se asumen tantas opiniones, o se dan tantas perspectivas sobre este tema, que generalmente el ciudadano a veces queda entre la encrucijada de yo a quién le creo. Es decir, ¿cuál va a ser mi posición como ciudadano frente a lo que está pasando en la administración pública? Hablábamos con invitados anteriores que lo que pasa hoy en Popayán pasa en varias ciudades capitales del país. Esto no es un caso sui generis, no es el único en el mundo. Y a veces también nos apasionamos tanto los ciudadanos
porque entramos a creer que el acabose está con Popayán y es Popayán la que se está hundiendo, en donde hay problemas administrativos. Es decir, ¿dónde debe ubicarse un poco el ciudadano, aparte de informarse bien, retomando un poco lo que usted decía? Pues ese es un debate muy importante porque, como usted lo dice, no solamente ocurre en Popayán, es decir, qué decisiones se han tomado digamos, en la época reciente en el mundo, el Brexit, la elección de Donald Trump, la reciente elección del presidente de Francia, ¿sí? Necesariamente tiene que involucrar información. ¿Qué tipo de información como ciudadanos estamos tomando para asumir esas decisiones? Es una magnífica pregunta. Las redes sociales son un fenómeno relativamente reciente y creo que, digamos, su impacto ha sido un poco más desde el punto de vista expresado de manera personal, más que un carácter científico en ocasiones. Y entonces, en primer lugar, hay un espacio para la academia, un espacio para la ciencia, determinar cuál es o cómo los ciudadanos estamos tomando decisiones, si las redes sociales en realidad sí sirven como fuente de información o no, o finalmente unas personas piensan una cosa en las redes y finalmente deciden otras en las urnas, como también ha ocurrido pues digamos, específicamente últimamente con lo del plebiscito para la paz, donde digamos la favorabilidad al plebiscito, al sí, era pues enmarcado ostensiblemente. Pero la otra es también la responsabilidad de los medios de comunicación, necesariamente, y pues yo que hago parte, que tengo una columna de opinión, digamos, pienso también en esa reflexión que debemos hacer quienes tenemos algún espacio, y es qué tipo de información estamos brindando a las personas. Es necesario que repensemos, y no una vez, es decir, todas las veces que sean posibles, en cuál es el tipo de información que nosotros le estamos brindando a la ciudadanía. ¿Le estamos dando lo que ellos quieren o será que les estamos brindando lo que necesitan para tomar decisiones políticas? No sé. Pues esta es una importante reflexión con la que queremos cerrar un poco este diálogo corto pero sustantivo frente a lo que viene pasando en la ciudad de Popayán, y para eso hoy pues nos citamos aquí en este café pues muy tradicional de aquí de Popayán al abogado Cristian Joaquí sobre este proceso que viene pasando aquí en la ciudad de Popayán. Abogado, este no es el único diálogo, vamos a tener otros posteriores, así que bueno, le agradezco haber estado con nosotros en Reflexiones Televisión. No, a ustedes, al contrario, les agradezco este espacio precisamente que es muy importante para nosotros los ciudadanos, y es reflexionar. Ese debería ser el verbo que nosotros deberíamos conjugar en todos sus tiempos si queremos ser unos ciudadanos virtuosos. Vámonos a la pausa comercial en Reflexiones Televisión y continuamos con más información.